¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Hoy es miércoles 29 de enero de 2025. Como siempre, estamos muy agradecidos con todos ustedes por la oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares desde nuestros estudios centrales acá en la Colonia Escalón. Un abrazo fuerte para todos los salvadoreños en el mundo que nos están sintonizando a esta hora de la mañana y después de mantenerse bien informado con nuestro noticiero. Vamos de inmediato a conocer aspectos, tópicos y temáticas importantes que han estado desde luego gravitando en el quehacer de la actividad periodística de nuestro país. Y por supuesto no podemos dejar a un lado un poco medir las medidas antiinmigrantes que se han llevado a cabo en los Estados Unidos, pero desde un punto de vista económico, ¿cuál es el impacto que pueden tener las medidas migratorias de la administración Trump en materia económica? Son aspectos relevantes que vamos a tener esta mañana. Yo le invito a usted a que nos acompañe. El presidente Nayib Bukele ha propuesto eliminar la deuda política, el mecanismo de financiamiento público destinado a los partidos políticos. A través de las redes sociales, Bukele sugirió que las agrupaciones políticas podrían autofinanciarse, tal como lo hizo su movimiento en las elecciones del 2019. La deuda política está contemplada en el artículo 210 de la Constitución de la República y regulada por la Ley de Partidos Políticos. Este mecanismo asigna fondos públicos a los partidos en función de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, con el objetivo de financiar sus campañas y actividades. Ahora, hay que buscar, pues obviamente, un modelo alternativo que implementar y que tiene que pasar por la reforma constitucional del 248 o un estudio, bueno, si no la van, porque tenemos dos alternativas, o se ratifica la reforma del 248 o se hace todo el planteamiento de una reforma integral de la Constitución para esperar a la siguiente asamblea que lo ratifique, ¿verdad? La propuesta de Bukele contrasta con declaraciones previas del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien había defendido la necesidad de la deuda política para garantizar la transparencia en el financiamiento de los partidos. En el plano internacional, las posibles deportaciones masivas de salvadoreños desde Estados Unidos representan un desafío tanto económico como social. Con la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca, se espera un endurecimiento de las políticas migratorias, lo que podría traducirse en un aumento de las redadas y las expulsiones de connacionales. Las remesas enviadas por salvadoreños en el extranjero representan una parte fundamental de la economía nacional y un incremento en las deportaciones podría reducir significativamente estos ingresos, afectando a miles de familias que dependen de ese dinero para su sustento. Pero para analizar a profundidad estos y otros temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, precisamente por darnos ese enfoque en la cual vamos a sumar otros temas importantes también que están gravitando en el quehacer de la política doméstica en nuestro país. Pero para hablar de enfoques económicos, quiero darle la más cordial bienvenida al especialista en esta materia, José Luis Magaña, que nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Ernesto. Siempre es un gusto poder estar contigo en este espacio, conversando y también con los amigos y las amigas que nos están viendo. Dije a la presentación del programa que hay mucha expectativa con respecto a toda esta situación migratoria en los Estados Unidos y particularmente cuando se trata de ver que países como el nuestro dependen muchísimo del factor remesas como tal. ¿Hay un enfoque desde ese punto de vista que pueda analizarse desde su perspectiva académica, por un lado, y por otro lado también del efecto per se que pueden tener otras medidas económicas que se pueden impulsar en ese contexto? Según datos del Banco Central de Reserva, a diciembre de 2024, el flujo de remesas acumulado que ha entrado a El Salvador, es decir, por remesas familiares, ha sido de 8.479 millones de dólares. Eso estaría representando cerca del 20%, un poco más, de hecho, del 20% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, de todo lo que el país produce, esta cantidad representan las remesas familiares. Y este tema de las remesas tiene un doble impacto en la economía nacional. Por un lado, a nivel microeconómico, este flujo de remesas familiares representa el sostén de muchas familias, ¿no? La buena parte o una gran proporción de los hogares receptores de remesas familiares son hogares que se llaman
en situación de vulnerabilidad hacia la pobreza. Es decir, que si uno de los flujos de ingresos que se tienen falla, estos hogares entran en situación de pobreza. Entonces, este tipo de políticas que se están dando desde Estados Unidos, muy restrictivas hacia la migración, al final de cuentas tendrían ese efecto, ¿no?, de contraer el tema de los flujos de remesas, ya sea por las exportaciones que se puedan hacer o ya sea también porque la gente allá va a ser un poco más complicado que salga a trabajar. En ese sentido, estaríamos hablando de una buena proporción de hogares que estaban en una situación fuera de la pobreza, arriba de la línea de pobreza, pero que si cae el flujo de las remesas, ese ingreso, entrarían en situación de pobreza. Sí, o sea, tanto podría ser, digamos, ese meteorito de efecto per se de una situación de esta. Lo que pasa es que la franja, hay una buena proporción de la franja de hogares receptores de remesas que están un poquito hilo, encima, ¿no?, de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, un poquito que esa codependencia en un momento puede llegar a representar estadísticamente que haya más hogares en situación de pobreza. Digamos, eso como en un lado más de los impactos más de hogar, más familiares. Pero a nivel macroeconómico también tienen un impacto las remesas, ¿no? Porque aquí puede decir alguien, bueno, es que yo no recibo remesas, a mí poco me importa este tema. Bueno, pero hay un segundo impacto que tiene el tema de las remesas, y es que macroeconómicamente los países necesitan mantener cierto equilibrio en términos de los flujos de dinero que entran y que salen de los países. Sobre todo en El Salvador, que es un país dolarizado, necesita tener cierto equilibrio entre la cantidad de dólares que ingresan y la cantidad de dólares que salen de la economía. En general, los países, las principales fuentes de ingresos de dólares, o de moneda extranjera, son las importaciones y las exportaciones, ¿no? Es decir, ingresan dinero de lo que le venden al resto del mundo y tienen que sacar dinero por lo que se paga de lo que le compran al resto del mundo. Entonces, lo que se le vende al resto del mundo son las exportaciones y lo que se compra del resto del mundo son las importaciones. Se necesita dinero para pagar las importaciones, entra dinero de las exportaciones. En el caso de El Salvador, otra vez, según los datos del Banco Central de Reserva, las exportaciones a diciembre de 2024 han sido de 6.447 millones. Y las importaciones a diciembre también son de 15.972 millones. Si se fijan entonces, la necesidad de dinero que se tiene para pagar lo que le compramos al resto del mundo son casi 16.000 millones. Y lo que el dinero que nos ingresa por lo que le vendemos al resto del mundo son 6.447 millones. Estamos hablando ahí que son cerca de 9.000 millones de dólares, que es a lo que se le llama el déficit de balanza comercial, que son flujos de dinero que el país requiere. ¿Y de dónde se cubren esos 9.000 millones? Bueno, la mayor parte por los ingresos de las remesas. De alguna manera se estará haciendo este examen, digamos, de autopreparación, contingencialmente hablando, para poder, digamos, medir los causales que puede tener todo este escenario que se vive ya en el norte. En términos de políticas públicas e institucionales, esperemos que sí. De momento no hay información de qué se está preparando. Mira, sí, realmente nosotros vamos a cogerlo de una manera. O sea, hay muchos, bueno, de hecho he estado conversando con algunos funcionarios, ayer lo hablaba con, digamos, el director de aduanas, y me decía, en el caso muy en particular de la institución que él preside, nos preparamos para apoyar con la ley del menaje, por ejemplo, ¿no? De aquellos que pueden retornar, que se le conoce también como el retorno reversible, creo que es migración a la inversa, ¿no? Que es el concepto que se maneja. Son factores que de alguna manera pueden ser, como usted dice, parte de esa política para favorecer una llegada, un aterrizaje favorable para... Solo que en ese caso hay que tener cuidado, porque esa política o esa legislación que se aprobó implica un regreso voluntario de las personas. En este caso estamos hablando de una política estadounidense
que implicará un retorno no voluntario de personas. Entonces, el procedimiento que requiere la ley de menaje, pues una persona detenida por las autoridades estadounidenses muy probablemente no le va a dar chance de salir con todos los con todos sus activos, ¿no? Perdón, pero es parte del... Entonces ahí también institucionalmente hay que ver, porque según cifras del gobierno estadounidense, hay cerca de 200.000 personas salvadoreñas con orden de deportación. Eso representa el 10% de la población económicamente activa en el país y representa una buena proporción de la población con empleo formal. Interesante. Nos queda bien claro entonces esta mañana en el análisis, y eso es lo bueno de los aportes que damos en las discusiones de temas importantes como el que está hoy en día en boga, que es que a raíz de estas deportaciones sí pueden verse afectadas el tema de remesas, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad, por lo menos proyectada por las autoridades del ICE y también de la administración Trump, que van a ser mayoritarias, ¿no? De salvadoreños que pueden ser deportados, que aún siendo ilegales son los que realmente dan aportes consistentes para la remesa, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado. Sí. Ningún ser humano es ilegal. Están en condiciones migratorias irregulares. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto, con cómo se maneja el lenguaje en este sentido, porque puede llegar a ser muy estigmatizante, y creo que en este caso muy en particular, lo que debe de estar siempre por encima de las discusiones, más allá de posturas políticas, más allá de políticas públicas, más allá de afinidades con X o Y gobierno, X o Y país, lo que debe de estar por encima es la dignidad humana. ¿Cree que lo están manejando mal entonces las autoridades, tipificar el concepto de ilegal así de una manera? No solo las autoridades, creo que mucho de la discusión pública se está manejando en términos estigmatizantes y hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando, por ejemplo, de 200.000 personas que tienen orden de deportación. Muy probablemente algunas tendrán deudas con la justicia. No todos tienen así. Pero la mayor parte de población que emigró para buscar mejores oportunidades son madres, padres, hijos, hijas. Y creo que es importante mantener la dignidad humana. Migrantes con estatus, entonces sería así el término, ¿no? Regresemos un poco al tema particular. Voy a hacer una pausa porque ya estamos contra el tiempo, pero cuando regresemos, ¿cómo lidiar con una situación de esta naturaleza en cuanto al tema de remesas, sabiendo que representan, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Reserva, buenos puntos a favor del Producto Interno Bruto? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y esa calidad la ponemos siempre de manifiesto a esta hora de la mañana cuando le invitamos a usted para degustar una buena taza de café. Y qué rico disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Continuamos nuestra conversación con el economista José Luis Magaña, quien nos está haciendo una lectura sobre el impacto que se puede medir a partir de todas estas iniciativas de deportación que se está manejando con la política de la administración Trump, y que sin duda alguna hay un buen porcentaje de salvadoreños ahí, inmigrantes en un estatus irregular, y que de acuerdo a sus proyecciones podrían tener un efecto negativo, sobre todo cuando medimos un poco el alcance que tienen esa línea de pobreza que estadísticamente se maneja en el país. Recapitulando esa parte. Sí, justamente lo que decíamos un poco era que las remesas tienen dos grandes impactos en la economía. A nivel macroeconómico, buena parte de los hogares receptores de remesas están justo sobre la línea de pobreza y por lo tanto políticas restrictivas que limiten el envío de remesas puede ser que estos hogares caigan en pobreza. Y a nivel macroeconómico, las remesas son las que logran sostener
el equilibrio macroeconómico entre el crédito y el débito extranjero, ¿no? Es decir, entre las exportaciones y las importaciones. Ahí las remesas, el flujo de remesas tiene un efecto estabilizador macroeconómicamente, que sin ese efecto ya la economía desde hace rato estuviéramos en graves problemas. Yo le hice la pregunta anteriormente si estamos preparados para poder de alguna manera examinar, digamos, ese horizonte que puede venir y nos puede encontrar, digamos, desprotegidos o tal vez no preparados para poderlo mitigar. Institucionalmente el país preparado no está. Me parece que estamos en un momento de justamente donde las instituciones deben de realizar toda esa preparación. Instituciones tanto en términos del retorno de estas personas, ¿no? Cómo se va a hacer, cómo se va a realizar ese retorno en condiciones dignas. De nuevo, toda esta discusión debe tener siempre a la base la dignidad humana. Cómo se va a hacer ese retorno en condiciones dignas, cómo luego esas personas van a reintegrarse a la sociedad, qué capacidades de generación de ingresos van a tener. Si ya El Salvador cuenta con un alto porcentaje de informalidad, cerca del 70% de las personas que están trabajando no tienen un empleo formal, entonces ¿a qué condiciones van a venir en términos de mercado de empleo, mercado de ingresos, la capacidad de generación de ingresos? Entonces eso también es un esquema que ya se debería de estar incentivando tanto de parte de las instituciones, estamos hablando ahí tanto de migración, de aduanas, como también en términos del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, cómo crear estas redes de emprendimiento local, esta red de territorialización de la economía para poder absorber esta fuerza de trabajo, estos compatriotas, y estas personas que estarían retornando. Ok, vamos a entonces a estar muy, pero muy a la expectativa realmente de lo que, como usted dice, ¿verdad? Debería de activarse un plan para poder de alguna manera mitigar un efecto per se de esta naturaleza. Voy a aprovechar su presencia también para conocer su opinión con respecto a este tema relacionado con la deuda política, que de acuerdo a de acuerdo a argumentos y figuras jurídicas, debe ser otorgada precisamente para todos los partidos políticos que se presenten en una contienda. ¿Qué piensa usted con relación a este dinero que sale de las arcas del Estado para darse a los partidos políticos? ¿Conviene mantenerlo vigente para evitar ser estos tentados por aquellos grupos de alguna manera que distorsionan la labor de los partidos políticos, por un lado? Por otro lado, también, si esto verdaderamente representa un aspecto que tendría a ser antidemocrático, porque estaría el grande de alguna manera tomando ventaja sobre un pequeño, pero también ha habido mucha corrupción, poca claridad en cuanto a los informes que se dan para ver si las liquidaciones son correctas. ¿Cuál es su lectura con relación como economista de este tema? Creo que siempre hay que separar dos cosas y hay que entenderlas las dos. Una cosa son los términos conceptuales, teóricos, ¿sí? Y otra cosa es la práctica. Lo que o verlo desde el ángulo político, más... Yo más bien me quedaría en estos dos, lo teórico y lo real. En términos de lo teórico, el financiamiento público en los partidos políticos no solo ocurre en El Salvador, ocurre en varios países, incluso Estados Unidos tiene algunos mecanismos de financiamiento público. Y teóricamente, cuando los países tienen este tipo de otorgamientos, tiene dos justificaciones teóricas, ¿no? Por un lado, que todas las personas tienen derecho a optar por un cargo público, sea independientemente de tu nivel de ingresos, pero por supuesto que quien tiene más dinero tiene más oportunidades de entrar a una carrera política, de optar a un cargo y por lo tanto tomar decisiones que puedan favorecer a ese grupo. Entonces, teóricamente, la deuda política o los mecanismos de financiamiento público a partidos políticos, porque otros países utilizan otros mecanismos, pero busca intentar igualar un poco esa situación, que también personas con menores ingresos también puedan acceder, partidos con menores ingresos también puedan acceder a un cargo político. De hecho, ahí está el artículo 210 de la Constitución que dice que el Estado reconoce la deuda política, o sea, el Estado reconoce la deuda política
como un mecanismo de financiamiento. Si esto, pero yo creo que ya versa sobre un escenario jurídico para su respectivo, lectura, realmente estaría modificándose la Constitución para poder eliminar esa deuda, pues por ahí está plasmado, ¿no? Sí, de hecho, jurídicamente habría que hacer un cambio constitucional para poder eliminar la deuda política. Pero de nuevo, yo solo regresando un poco, eso es lo teórico, lo conceptual de por qué se dan este tipo de esquemas de financiamiento público a partidos políticos. Ahora, en términos de lo real, lo que ha pasado es que muchas veces los partidos políticos, por la opacidad de cómo utilizan sus recursos, han generado y en efecto han estado vinculados a esquemas de corrupción. Y por eso se han generado todas estas percepciones sobre el financiamiento público, todos estos cuestionamientos al financiamiento público. Entonces, si la medida o el propósito al final es intentar bajar la corrupción dentro de los partidos políticos, la deuda política o eliminar la deuda política puede ser una medida, pero es muy pequeña, es insuficiente. Porque la mayor puerta de la corrupción en los partidos políticos no está en el financiamiento público, ha estado en el financiamiento privado de los partidos. Ahí es donde realmente están las grandes puertas de la corrupción. Tenemos, por ejemplo, cuando se da el tema de los famosos cheques de Taiwán, en las campañas de Arena. Eso no se manejó bajo la deuda política. Eso entró a una fundación que se llamaba Fundación Rodríguez Sport, y esa fundación le dio las donaciones como privado al partido Arena en ese momento de las campañas. Lo que mencionaba de los casos Overdredge, que fueron causas dinero que no entró a través de la deuda política, sino de que comprometía el aporte así de donación y comprometía para poder recibir grandes proyectos. Con contrataciones luego en el Estado. O incluso entre 2014 y 2017, que hay datos, la industria cañera en el país estuvo financiando a todos los partidos políticos. Y por eso, casualmente, no se aprobaba una ley de aguas. Entonces, y desde 2019 para acá, Ghana ya no ha reportado sus financistas privados Nuevas Ideas desde su fundación. No ha reportado quiénes son sus financistas privados, y eso deja unas grandes puertas hacia la corrupción. Porque es un gran debate que se tiene. Al principio algunos diputados estaban, incluso escuché por ahí, hablar de que era necesario mantenerla, creo que fue el presidente de la Asamblea, pero inmediatamente el presidente dijo que no, que eso hay que eliminarlo, ¿no? Y eso trasciende ese eje de acción que sería modificar la Constitución para lograrlo, ¿no? Pero es que de nuevo, la deuda política al final... ¿Es buena o mala? Voy a hacer una pregunta a un economista. ¿Es bueno mantener la deuda política o no, así de manera muy...? Para la corrupción de los partidos políticos es irrelevante, porque no está ahí la corrupción de los partidos políticos. ¿En el dinero que se le da al Estado? Está en el financiamiento privado. Okay. Ahí es donde ha estado las grandes fuentes de corrupción de los partidos políticos. Lo hemos visto en los casos de Arena con el dinero de Taiwán, lo hemos visto en los casos de los gobiernos del FMLN con el dinero de Overdredge, lo hemos visto ahora... indicios en el partido de Nuevas Ideas, que hay información sobre que dinero del caso COSAVI está implicado en algún financiamiento de Nuevas Ideas. También. O incluso hay indicios que si se abren los listados de financiamiento privado, ahí podemos encontrar algunos nombres que nos van a llevar a una empresa que se llama Titan Resource, que estaría detrás de toda esta política de minería metálica en El Salvador. Una política que es ambientalmente inviable, que es socialmente inviable y que es económicamente inviable, pero que está siendo empujada justamente por estos indicios, por el financiamiento que hay y que no se ha transparentado. Para un economista, voy a hacer esta pregunta, para un economista como usted, académico, consultor que maneja muy bien en esa área, esta apuesta estratégica, económica, no debe de contemplar la exploración de un rubro de esta naturaleza como la minería. Es económicamente inviable. Los estudios de técnicos de impacto ambiental han demostrado que es... ¿Por qué? A ver, en primer lugar, porque para el proyecto de operación de una sola mina se necesitan, bajo las condiciones de concentración de oro que habrían en El Salvador, 3.700 litros de agua por cada onza de oro extraída. Eso representa el agua consumida por 1.320 hogares salvadoreños. Eso es inviable.
¿verdad? Poner en competencia un proyecto minero con el agua de 1.320 hogares. Además, si se hace bien la minería, ¿verdad? Bajo todos los supuestos que se hace una minería responsable, lo que queda son lagunas de depósitos de cola, que son donde queda toda la materia tóxica extraída, utilizada en el proceso de extracción, que deja infértil la zona. Son zonas de sacrificio. Eso es cuando la minería responsable se hace bien. Porque usted lo mencionó, quería así ligeramente abordarlo, pero quiero regresar un poco más al tema de la deuda. Partidos ya se pronunciaron. El FMLN, por ejemplo, ¿cómo ve la postura de su secretario que dice que para ellos es irrelevante tener el tema de la deuda? Si la quieren quitar, pues que la quiten. Es que, de nuevo, para la corrupción de los partidos políticos, como lo hemos visto en el caso de Arena, como lo hemos visto en el caso del FMLN, no ha estado en el financiamiento público, ha estado en el financiamiento privado. Y entonces ahí es donde... Esa es la reflexión que nos queda. Y la otra de remesas es precisamente de que hay que prepararse para medir los impactos que seguramente esto va a tener en el tema particular del PIB, ¿no? Que es donde se logra contabilizar. Que representa cerca del 20% del PIB. El 20% del PIB representan las remesas y es ahí que puede ver algo, ¿no? Ok, interesante las reflexiones. Confieso que hay dos temas en el quehacer de mi actividad periodística de opinión que me apasionan, lo económico y lo educativo. ¿Cómo no? Y me quedo con el sabor a seguir hablando más del tema económico en el país, pero vamos a invitarlo, por supuesto, más adelante para que continúe dándonos estos aportes. Gracias por habernos acompañado. No, un gusto compartir contigo, compartir también con los amigos, las amigas que nos han estado viendo. Así es, en efecto, gracias. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. 7 con 31 minutos, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar precisamente de temas que están relacionados con permisos de construcción que da la OPAN, entre otros aspectos importantes relacionados con nuevas inversiones en el país. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a darle la más cordial bienvenida al director de la OPAN, Luis Rodríguez, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Ernesto, gracias. Espero que tú también estés bien. Bien, gracias. Cuéntanos un poquito cómo está el contexto actual y los trabajos que se han hecho, cómo de alguna manera este clima de seguridad, este clima de negocios en el país es favorable para inversiones. Te he visto muy activo, precisamente supervisando proyectos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, básicamente estamos entre que teniendo reuniones uno a uno con los empresarios, reuniones también con diferentes gremiales, sobre todo Casalco, que digamos es ya una comunicación permanente al respecto, reuniones para ver ya proyectos que son quizás de una magnitud distinta, mucho más grande, montos de inversión más grandes que no hemos todavía, digamos, no los hemos todavía metido en nuestros datos porque todavía estamos haciendo un tema de planificación con ellos, de visitas a proyectos, revisiones con las torres de más de 35 niveles que se vienen. Entonces sí hemos tenido como bastante actividad en ese sentido. Por otro lado también pues con entidades cooperantes, hace unos días con el sistema de la ONU, ya para ir viendo cómo vamos unificando la cooperación y dónde vamos a irla direccionando en los diferentes territorios del área metropolitana. Entonces hemos ido ahí pues caminando con todo eso. Obviamente hay muchas cosas que no pudiesen darse si el clima de seguridad pues fuera distinto. Hoy permite pues ya una expansión en cuanto a la inversión, en cuanto a la movilidad de las personas, la movilidad de productos, el comercio, los servicios. Es decir, es un impacto muy grande prácticamente en un corto plazo,
y pues que nos ha obligado a nosotros a ir siendo también mucho más eficientes. Te escuché decir recientemente, en tu calidad como director ejecutivo de la OPANS, que la mayor parte de la inversión corresponde a la edificación habitacional. Sí. ¿Qué significa eso? Yo creo que hablabas de un porcentaje casi del 50%, ¿no? Sí, bueno, cerramos el año pasado con un indicador de 49% en proyectos de inversión. Cambia cuando ya es, sube o baja cuando depende del municipio. Pero evidentemente hay una inversión acelerada en ese sentido. Obviamente pues los proyectos tienen su proceso, tanto trámites, aprobaciones, así como el proceso constructivo, pero sí hay un registro de 49% en proyectos habitacionales. Hay una demanda bastante alta en las diferentes gamas de proyectos de inversión que existen. Hay una extensión también de los proyectos a zonas donde tradicionalmente no se visualizaba, ¿verdad? Y eso vuelve bastante interesante la recuperación urbana de ciertas colonias, pues creemos que el indicador se va a mantener un poco y lo que estamos tratando de hacer es también ir nivelando balanzas con las otras modalidades. Segundo lugar tenemos comercio, por ejemplo, con 23%, es algo que ha ido creciendo bastante, 11% en tema de almacenamiento y logística, que es un tema que hemos estado impulsando sobre todo en San Salvador Este y San Salvador Oeste, ya con un tema un poco más industrial. Es un indicador que ha crecido en los últimos 6 meses, y luego de eso pues también hay un componente ya relacionado a turismo, usos mixtos, etcétera, que digamos va cubriendo el resto. Ok, hay una pregunta importante que no puedo invisibilizar en una conversación de esta naturaleza, que tiene que ver precisamente con las competencias y autorizaciones que tienen los municipios con relación a los permisos. ¿Cuál es la competencia que tiene la OPAN en estos 44 municipios? ¿O están debidamente focalizados o identificados? ¿O ya no serán los alcaldes quienes administran los permisos de las edificaciones y construcciones, por decirlo así? Normalmente las alcaldías lo que nos dan como un lineamiento base, sobre todo es en el tema del uso del suelo. Hay ciertas ordenanzas, hay ciertas normativas que evidentemente como PAMS pues respetamos en ese sentido. Estamos en algunos casos con algunas municipalidades haciendo una actualización de los usos de suelo, de ciertas ordenanzas. Estamos dando un soporte técnico, digamos, tanto en la parte legal del asunto, cómo poder actualizarla, así como también estratégico en cómo poder ir haciendo actualizaciones que permitan acelerar la inversión. En general hemos tenido un apoyo de los alcaldes en todo sentido. Algunos en su mayoría han abierto, digamos, ya oficinas específicamente para atender los proyectos que nosotros estamos viendo. Eso nos da una dinámica pues muy distinta, que quizás antes no se había dado, y pues hoy la situación lo exige, pero digamos vamos caminando en ese sentido. Se generó un énfasis precisamente por todo el proceso de inversión en el caso de la Libertad de Costa, ¿no? Costa, sí, Costa y Este. Y Este, ¿no? Sí. ¿Esto se va a expandir a todo el territorio? Es decir, ¿o es que va segmentado o focalizado así como las intervenciones directas? Bueno, básicamente ahí había una relación bastante lógica que había que considerar en la ampliación para las inversiones, agilizar eso, ¿no? El énfasis. Sí, incluso había ya una relación que quizás no se había detectado, y era que el 70% de la población de la Libertad Este y de la Libertad Costa ya se estaban moviendo hacia el área metropolitana. Ya eso te va diciendo, bueno, hay una relación entre social y económica que hay que atender. Y luego de eso, pues fuimos haciendo un análisis de cómo estaban los mapas de calor de las inversiones y evidentemente pues nos genera un corredor, si así se quiere llamar, que va
desde Santa Tecla, pasa por la Libertad Este y ya pues llega hacia la Libertad Costa. Solo para que tengas algunos datos interesantes, en la Libertad Costa actualmente estamos llevando 129 proyectos de inversión y en la Libertad Este 74. Ok, y son permisos, este es clave también, son permisos que se dan deliberadamente o llevan un estudio minucioso que contempla impactos ambientales y todo esto. Lleva un estudio minucioso, obviamente. No es así a diestra y siniestra porque queremos inversión, queremos hacer esto y por eso vamos a autorizar a diestra y siniestra esto. No, para nada. De hecho, incluso la huella de impermeabilización, que es, bueno, tú tenés el 100% de tu terreno, hay normativas municipales que te dicen, bueno, vas a poder intervenir el 50%, el otro lo vas a mantener. Estamos incluso viendo con el sector privado de que la huella todavía sea menos, un poco para tener más espacio para... Verde, ¿no? Más espacio verde. Más espacio verde. Estamos también impulsando con ellos el tema de la construcción sostenible y cuáles son los aspectos técnicos que se tienen que dar en ese sentido. Se está utilizando la guía House de OPAMS, por ejemplo, que digamos tiene todo este... Es decir, hay un nivel de responsabilidad y conciencia de que hay que invertir, hay que promover inversiones, pero obviamente tiene que ser en armonía, ¿no? En armonía. Cumpliendo cánones importantes. Sí, las reglas están claras para... En el caso de las notificaciones, ¿qué papel juegan ustedes? Porque entiendo que algunos municipios están llevando a cabo notificaciones, parcelaciones, Alegría, Taco, según me decían, se están autorizando. ¿Ustedes controlan todo esto? ¿Cómo van? Bueno, no es nuestro territorio, pero digamos eso, cuando suceden ese tipo de cosas es lo que estaba yo hablando, como el cambio de uso de suelo, que te permite pasar, no sé, de un suelo quizás agrícola hacia un suelo ya urbanizable, y eso pues permite ya que el inversionista pueda plantear un proyecto bajo ciertas reglas, ¿verdad? Eso, digamos, es bastante normal en la evolución de las ciudades, ¿verdad? Un punto importante también es que estamos impulsando con los diferentes proyectos la edificación en altura. Independientemente de la cantidad de niveles, hay una optimización del suelo bastante importante que nos permite también pues que haya espacio público, que haya más zona verde, que se cuiden los corredores biológicos, que evidentemente los vemos con el Ministerio de Medio Ambiente y se piden estudios minuciosos alrededor de los corredores biológicos, que evidentemente las zonas de recarga hídrica se cuiden también, interpretar las descargas no solo en la zona de influencia del proyecto, sino que ya una visión más macro, hasta dónde va a terminar de impactar, en cuántos kilómetros termina de impactar a qué comunidades. Y se está trabajando con el sector privado toda la estrategia suficiente para que los impactos aguas abajo no se den. Digamos, todo eso se está llevando. Ahora, supongo que en el tema de Ataco y otro tipo de zonas, pues estarán más o menos en el mismo proceso evolutivo de ya irse hacia residenciales, pues, y zonas que tengan que separar terreno. Ok, entonces el énfasis del crecimiento económico está más, digamos, enfocado a poder ver aquellas zonas donde hay un énfasis de desarrollo. Sí. El caso de la costa, el caso de la costa este, el caso de Oriente también, con el tema de Sur City 2, donde también hay muchas proyecciones. Sí, bueno, es interesante porque va el aeropuerto, que es un punto importante, el puerto de la Unión, que evidentemente se va a reforzar, van una serie de proyectos de inversión en tema turístico, y evidentemente ya el gobierno entra con todo lo que tiene que ver con Sur City 2, que va más allá de la infraestructura, pues va toda una agenda turística alrededor de eso. A ver, he escuchado hablar mucho en el contexto del trabajo que tiene la OPAN sobre una estrategia de modernización, de colocar a la institución sobre la base de ir adaptada a los tiempos modernos. Sí. ¿De qué se trata eso? ¿En qué beneficia? ¿En qué nos beneficia? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Okay. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, haciendo una recapitulación, hay un eje importante en cuanto al papel de la OPAN de acompañar todo proyecto de inversión privado, sí, siempre cumpliendo con los cánones que la ley exige y pensando también en mantener, desde luego, aspectos ambientales. Sí, sí, correcto. ¿Sí? O sea, de hecho, hay proyectos que estamos haciendo evaluaciones en el sentido de que por ser muy grandes y originalmente que puedan plantear que el 100% va a ser habitacional no es, no es viable. Las alcaldías, solo estoy recapitulando, las alcaldías ya no van a dar permisos. ¿O siempre van a estar? Alcaldías dan ciertos permisos. Ciertos permisos, pero los permisos de construcción ya no los van a dar las alcaldías. No, eso ya es historia. No es que sea historia porque estamos en una transición. Sobre todo con la libertad este y la libertad costa, en lo que hacemos ya toda una actualización del uso de suelo. ¿Puede ser esto como un plan piloto para expandirlo entonces, me decías, a los 44, en este caso, municipios? Pues creo que al final, si el modelo funciona, pues evidentemente nosotros lo ponemos a disposición. Pues obviamente la DOT tiene la misma visión en el sentido de agilización de la inversión, etcétera, que es la dirección de ordenamiento territorial, la DOT, ¿no? Y que estamos en comunicación permanente con ellos. Entonces, digamos, vamos en la misma velocidad, habrán estilos distintos, pero vamos en la misma velocidad. Ellos evidentemente están pues estructurando, digamos, alguna estructura que es, perdón la redundancia, es bastante compleja, pero pues estamos apoyándoles en todo lo que ellos necesitan. Interesante, nos queda claro esa parte y qué bueno acá para poderlo entender mejor. Esa visión de desarrollo entre instituciones como la que tú presides y también sector privado. Sí. Hablando de modernización, te decía anteriormente, ¿cómo han logrado equiparar ambas visiones? Entendería que hay desde luego todo un esfuerzo para ello desde la OPAN, pero particularmente, ¿por qué debería entonces el sector privado también entrar en esa dinámica? Bueno, pues digamos que hay diferentes puntos a discusión. Quizás el concepto clave dentro de este tema para el sector privado se llama proceso. Si sus procesos son mucho más eficientes, si sus procesos están interconectados, si hay una buena administración sobre esos procesos, pues obviamente vamos a tener también un acelerador de inversión por el lado del sector privado, y eso al final pues ya trabajando ambos a la misma velocidad pues se da para bien. Hay procesos en ese sentido que hay que evaluar que son obsoletos, otros que probablemente sean repetitivos, otros que sean lentos, y evidentemente pues nosotros vamos haciendo las lecturas en ese punto. El objetivo principal pues es nivelar los estándares de infraestructura, por ejemplo, en relación con lo que la banca está pidiendo o con lo que la banca privada en este caso considera como un riesgo. Pues evidentemente esto aminora los riesgos y nos permite ampliar cartera financiera para los diferentes inversionistas o incluso también para los compradores. Básicamente en esto pues lo que buscamos es optimizar los tiempos de diseño, los tiempos de supervisión, los tiempos de revisión de trámite que ellos hagan, los tiempos de ejecución de obra, que en algunos casos a partir de software actualizado pues nos permita ir leyendo los cambios o cualquier situación que se dé en tiempo real y no tenga que venir otra vez el escritorio, una ventanilla electrónica que estén ambos conectados y así vamos agilizando todo. ¿De eso se trata esto? De eso se trata, pero evidentemente hay temas operativos dentro de las empresas en las que evidentemente nosotros vamos a colaborar. El punto con esto es que tengamos una integración multidisciplinaria con ellos en toda la cadena y toda la vida que tiene la edificación. Estamos preparando una serie de capacitaciones, tanto para profesionales de manera individual, así como también para grupos corporativos, para que pues ya vayamos poco a poco en la misma sintonía y llegue el momento en el que digamos, bueno, vamos a trascender de esto hacia este otro mecanismo de trabajo, pero digamos la mayoría ya estamos preparados para eso. Ahorita estamos en la etapa de nuestra capacitación como PAMS. Ya hicimos reestructuraciones, ya hicimos con la OMR una serie de modelos para acelerar nuestros procesos. Ahora estamos en la parte de modernización tecnológica
y todo lo que tiene que ver con uso de nuevos sistemas, y evidentemente ya estamos en conversaciones con el sector privado para decirles, bueno, también vamos a hacer la transición con ustedes y vamos a ir todos en la misma ruta. Ok, ¿qué proyectos se tienen de cara a este 2025? Estamos por culminar ya el primer mes, sobre todo cuando se trata de ver que estas proyecciones de inversión no solo radica tal vez en el tema de habitación y sobre todo la construcción de torres, sino que también está un sector que tiene que ver con rubros como el comercio, sí. ¿Verdad? Que también hay un porcentaje, entiendo, estadístico que ha sido estudiado para saber en el tema de inversiones que se tiene y también en el área de servicios, ¿no? Sí. Bueno, en general, comercio y servicios ha crecido, tiene, digamos, particularidades muy especiales según el municipio. La Libertad Costa, por ejemplo, evidentemente por ser una zona turística, el tema de comercio nos marca un 36% de la inversión. Cuando nosotros nos vamos hacia los municipios donde hemos estado impulsando el tema logístico, por ejemplo, y servicios de almacenaje, industria, etcétera, San Salvador Oeste nos pone 45% de proyectos, que es el porcentaje más grande en todas las categorías, y San Salvador Este, que en este caso es Soyapango, nos presenta un 64%, y ahí comercio baja un 14% y baja a un 9% respectivamente. Entonces, dependiendo del municipio y cómo nosotros estemos impulsando la inversión con cierto propósito, es así donde nos marca en unas zonas más, otras menos. Ahora, en cuanto a proyectos, bueno, hay un tema sumamente interesante, y es que el 23 de septiembre del año pasado, la Asamblea Legislativa nos aprobó el incentivo para edificación en altura de más de 35 niveles. Una iniciativa que fue a partir del presidente de la República, y pues que nosotros como PAMSE impulsamos y fuimos a la Asamblea a presentar. Sucedió que en ese camino, en esos 3 meses, pues fuimos platicando con ciertos inversionistas, fuimos haciendo una serie de modificaciones, tanto estructurales, financieras. Nosotros ayudamos en el tema de estudios de mercado y porcentajes de usos que se le puede dar a este tipo de edificación, todo el tema de análisis de tráfico, análisis de las externalidades del proyecto, puntos de impacto, nodos de desarrollo alrededor. Y en 3 meses, a finales del mes de diciembre, pues las juntas directivas de 2 de esas empresas dijeron sí, vamos con torres de 35, una de 37. Superando cualquier expectativa. ¿Hay factores que considerar claves para superar el tema de la inversión privada para este otro año con respecto al año pasado? Bueno, básicamente la tendencia siempre va al alza. En ese sentido, pues se nos abrió las puertas para 2 torres, hoy son 5. La última pues fue la que el presidente anunció, la torre de Tether. Son 5 en total. Evidentemente eso es una maquinita que va caminando y funciona bastante bien. ¿Hay zonas de crecimiento, director? Veo que la zona norte de San Salvador, todo el sector norte, Apopan, Ejapa, está creciendo fuertemente. Sí, ¿no? En tema logístico ¿sí? Ha sido y también de inversión, de vivienda. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, la característica por la inversión pública, las conexiones con las aduanas hacia Guatemala y hacia Honduras, bueno, nos da un potencial de que Apopa, por ejemplo, o Nejapa sean el centro neurálgico de la distribución en ese triángulo. Impulsar la inversión en tema almacenaje logístico industrial, esos son fuentes de empleo que son bastante grandes, que es lo siguiente. Vivienda. Entonces hoy vamos con proyectos habitacionales que tienen que ver con ese sentido, que es lo siguiente, servicios. Bueno, entonces vamos a preparar todo el esquema de servicios, y así es como vamos haciendo que la rueda camine. Pregunta clave en todo esto, y que creo que es importante. Hoy en día es mucho más fácil obtener los permisos para la construcción, o más complejo. Sí, no, es mucho más fácil. Puedes preguntárselo al sector privado, sobre todo. Creo que ellos te van a decir es muchísimo más fácil.
Y si tú le preguntas a un inversionista extranjero que está edificando ahora, te va a decir es más fácil y es más rentable. Entonces ya El Salvador pues está tomando una velocidad muy, muy diferente a como estaba ya hace varios años. Interesante. Ya para finalizar, ¿qué mensaje sería bueno transmitir a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre las oportunidades que ofrece el país en materia de inversión? Bueno, lo que les podemos decir es que pues la inversión aquí ahora es sumamente acelerada, muy, muy acelerada, lo que tradicionalmente ellos han trabajado en su vida. Está comprobado, tenemos los números y tenemos las puertas abiertas para trabajar desde la concepción del proyecto hasta que se edifique. OPAMS lo que hace es cerrar negocios y en eso estamos enfocados. Interesante, qué buena información la que tenemos esta mañana, especialmente para aquellos que en algún momento están con esa visión, ¿no?, de venir al país y hacer sus inversiones como tal. Sí, sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Gracias por el café. Gracias. Rico es calidad. Sí. Así Gracias. que buen provecho. Muy amable. Gracias. Vamos a despedirnos, no sin antes agradecerles como siempre a ustedes ese voto de preferencia a nuestra programación. Quédese con nosotros. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.